Nos encontramos en la Universidad Metropolitana de Venezuela con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó. Bienvenido a Deutsche Welle. Muchas gracias por la invitación al canal y al programa. Bueno, ya han pasado 3 semanas desde que usted se juramentó ante esa gran multitud del 23 de enero y desde entonces en Europa se le conoce como el Obama venezolano. Y a mí me están preguntando desde Alemania si yo estoy hablando con el futuro presidente electo de Venezuela. Bueno, varios elementos. Seguramente hay características que atribuyen a los liderazgos y seguramente habrá coincidencia. Pero bueno, por supuesto que queremos tener una senda propia, característica además de Venezuela y muy identificados con nuestra gente. Con respecto a esa posibilidad, primero hay que construir con fuerza, con mucho y con todo el respaldo que hemos tenido a nivel internacional, estas 3 etapas que estamos viviendo en Venezuela: el cese de la usurpación, construir un gobierno de transición, y mi rol en este momento es articular. Así que esa futura elección libre, que es la última etapa de este proceso, debe venir acompañada de todos los factores de la unidad, con todos los factores que han construido este momento político y en su momento. Entonces veremos quién nos representará en esa elección libre. Si se está dando tanta importancia a la Asamblea Nacional, ¿por qué no se juramentó en la Asamblea Nacional? ¿Por qué lo hizo entre esta multitud que ha causado algo de polémica en diferentes medios y organizaciones? Bueno, por varios elementos. Lo primero es que en el mismo momento que yo tomo juramento como presidente del Parlamento, asumo las competencias, por supuesto, de nuestra Constitución. Pero en Venezuela hoy vivimos una dictadura, un secuestro de los poderes públicos, un secuestro de las Fuerzas Armadas. Yo estuve incluso secuestrado físicamente el 13 de enero. Y dijimos, el mismo 5 de enero cuando tomamos juramento, vamos a construir las capacidades para ejercer funciones, para poder llevar resultados a nuestra gente, para poder nosotros reunir el poder político, social, de movilización organizativo, para poder lograr el cese de la usurpación. Entonces, y reunir las competencias, la gran movilización de la gente, la sociedad civil que se mantiene activa y agitando socialmente en las calles de Venezuela, el respaldo internacional, el llamado claro a las Fuerzas Armadas, nos permite entonces nosotros ejercer competencias. Y el 23 de enero habíamos reunido parte de estos elementos. Y fíjate cómo digo parte, porque aún seguimos hoy en Venezuela en una dictadura que amenaza con armas, que amenaza con cárcel, que amenaza con elecciones que no existen en el caso del Parlamento. Y debemos seguir reuniendo esas competencias para ejercer plenamente, lograr el cese de la usurpación y conformar un gobierno de transición que nos lleve a elecciones. Hablemos de la ayuda humanitaria. Hay tensión en la frontera con Colombia, hay tensión en la frontera con Brasil y nos llega información de que ya la ayuda humanitaria está en Venezuela. ¿Es eso cierto? Hay una pequeña porción que logramos entregar el día de hoy para salvar vidas. 4.500 suplementos nutricionales para madres en periodo de gestación con estado de desnutrición para poder prevenir espina bífida, entre otras cosas, para salvar vidas por nacer. Y casi 85.000 suplementos nutricionales para jóvenes o niños, bebés en estado de desnutrición, para lograr estabilizarlos inicialmente. 85.000 que significan 1.700.000 porciones. Eso no es suficiente. Eso alcanza para un periodo muy finito, por eso debemos abrir el canal humanitario. Y claro que hay tensión en la frontera y debe haberla, pero no en la frontera, sobre todo en las Fuerzas Armadas y en una pequeña porción del régimen que desconoce la crisis, que niega la migración de casi el 15% de la población venezolana en los últimos años, producto de esa emergencia humanitaria, que desconoce el 2 millones % de inflación que sufre Venezuela por el mal modelo y la corrupción en Venezuela, que desconoce que 53% del PIB se contrajo en apenas 5 años, producto de su mal manejo de los fondos públicos. Entonces yo entiendo que ellos sientan tensión, porque no pueden reconocer la crisis que generaron, que no pueden reconocer la crisis que ellos empujaron al pueblo de Venezuela. Por otro lado, hay un pueblo esperanzado, que es distinto, a que entre la ayuda humanitaria como primer paso, por cierto, porque sabemos que no es la solución a la crisis. Queremos es que cese la usurpación para lograr estabilizar al país, lograr abrir el corredor humanitario, lograr generar gobernabilidad, reinstitucionalizar, implementar los planes de desarrollo, frenar el crecimiento o la hiperinflación desatada en Venezuela, rescatar la industria petrolera, generar puestos de trabajo, entre otras cosas. Entonces, claro que hay tensión en una pequeñísima parte de la población que sabe que no tiene ningún tipo de respuesta hoy para el venezolano. Pero hay nerviosismo dentro del gobierno de Nicolás Maduro de que esa ayuda humanitaria venga con una intervención militar. ¿No teme por la seguridad de estos voluntarios por Venezuela que están intentando traer esa ayuda humanitaria al país? Mira, el riesgo de eso lo tiene el régimen, hoy que usurpa funciones. Hoy cualquier actividad
para reunir fuerza social, voluntariado, política. Hablar claramente de las Fuerzas Armadas será el legítimo ejercicio de nuestras competencias a nivel nacional en Venezuela para lograr salvar vidas. Hace unos días murieron 8 niños en Anzoátegui, todos menores a 3 años, por diarrea y vómito, en estado de desnutrición y deshidratación. Es decir, niños en Venezuela mueren por no tener comida y poder hidratarlos en un hospital. Realmente la gravedad del asunto que tenemos. Entonces, en el ejercicio de nuestras competencias, como presidente encargado y comandante en jefe encargado de las Fuerzas Armadas, aunque sabemos la situación que hay hoy de miedo a lo interno de esa fuerza, vamos a ejercer la presión necesaria para que ingrese esta ayuda. ¿Hay temor de que no ingrese, de que no pueda ingresar esta ayuda a Venezuela? Bueno, es una opción, sin duda, una opción que ha estudiado el régimen. El día de ayer, en un campamento humanitario, como una prueba piloto para llevarlo a todos los estados del país, intentaron sabotear este proceso, intentaron sabotear esta situación y no pudieron. Yo creo que va a ser muy similar cuando miles o cientos de miles de voluntarios se dispongan a que ingrese, y apelar siempre a la conciencia de las Fuerzas Armadas, a que se pongan del lado de la Constitución. Y de nuevo, no le hemos hablado entre líneas a las Fuerzas Armadas. Hemos dicho muy claramente que deben permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, y el que no lo haga va a ser considerado como un crimen de lesa humanidad. En Venezuela pudiéramos estar hablando de un genocidio silencioso, cuando cientos de miles han perdido la vida por falta de insumos, por no proteger el derecho a la vida, este régimen del venezolano. Así que este régimen asesina de manera directa, como el FAES, que asesinó a 70 en una semana porque estaban protestando, o de manera indirecta porque no atiende la crisis de alimentación, porque no atiende la crisis de insumos médicos, e incluso la inseguridad que convierte a Caracas en la capital más violenta del planeta. Usted ha dicho recientemente que podría suceder una intervención militar de los Estados Unidos. ¿Usted no teme que eso pondría en riesgo a la región o desestabilizaría la región como ha pasado en otros países? No, yo no he dicho eso. Eso es importante decirlo. Me han preguntado mucho sobre la posibilidad de que un país preste ese tipo de apoyo. Y yo he dicho claramente que todas las decisiones que va a tomar Venezuela de manera soberana en el ejercicio de nuestras competencias, como presidente encargado, como Parlamento Nacional, salvaguardando la vida de todos los venezolanos, procurando un poco o ningún costo social, generando estabilidad, gobernabilidad para el país, atención a la emergencia, salir de una dictadura, en el ejercicio de nuestras competencias decidiremos cuál es esa fuerza necesaria para lograr el cese de la usurpación. La prensa internacional es muy fácil como llevar todo a ese solo elemento, y es desconocer lo que ha sido la lucha de años, o minimizar la lucha de años de construir mayoría, de habernos enfrentado a una dictadura que resista en los valores democráticos venezolanos, el haber ganado el Parlamento con mayoría abrumadora, el haber votado una otra vez, el haber protestado, el tener más de 1000 presos políticos, 300 se mantienen hoy todavía tras las rejas o en casa por cárcel, o asilados, exilados. Entonces, eso que trata de hacer ver que es una opción, solamente desconocería todo el esfuerzo y el sacrificio de Venezuela. Sí, pero es visible que hay mucho apoyo de parte de los Estados Unidos a su gobierno de transición, y hay el temor de que eso sea un arma de doble filo, porque también lo utilizan sus enemigos para atacarlo. ¿No cree usted? Bueno, no le quedan muchos más argumentos, pero también sería minimizar, por ejemplo, que Alemania nos da un respaldo importante, que ha aportado un fondo además muy importante, el cual agradecemos muchísimo de la ayuda humanitaria, lo que hace Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Inglaterra, Francia, España, Marruecos, Israel, Japón y otros 60 países. Es la coalición más grande del mundo en respaldo de la causa constitucional democrática de Venezuela. Entonces, de nuevo, o sea, es querer exacerbar y traspolar un conflicto que no es el venezolano. El venezolano tiene una coalición sin precedentes de respaldo de países a una causa democrática, constitucional. Y en estos días me preguntaban, bueno, ¿y por qué usted sigue libre? Porque estamos en el marco de nuestra Constitución, porque hay un masivo respaldo popular respaldando esta causa, por el apoyo y reconocimiento de la comunidad internacional, pero en definitiva porque esto es un elemento profundamente democrático y popular.
¿Cree que Europa ha hecho suficiente para ayudarlo en este proceso? Bueno, yo creo que Europa ha hecho muchísimo. No solamente en un marco inédito de sanciones a funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos, el reconocimiento a un gobierno encargado que debe convocar elecciones una vez cese la usurpación de manera inmediata, el respaldo de la ayuda humanitaria, los pronunciamientos constantes. Yo creo que hay una participación activa por valores fundamentales en este país que son la democracia y la libertad. Hemos visto a pocos militares reconocerlo a usted como presidente encargado de Venezuela. ¿A qué se debe que es tan visible el apoyo militar hacia Nicolás Maduro en estos momentos? Bueno, varias cosas. Uno, que tienen los medios de comunicación nacional. Probablemente ustedes, los que nos están viendo, nos han visto en mucha prensa internacional, en algunos periódicos, y los invito a contrastar en cuántos programas de televisión me han invitado en Venezuela. Ninguno. Es impresionante. Cuando el mundo entero está muy pendiente de lo que pasa en Venezuela, producto de la censura, de la dictadura, no hay ningún medio. Porque hay un paralelismo con esto. Porque la verdad, el 90 u 80% de las Fuerzas Armadas siente lo mismo que el 80% de la población. O sea, que no pueden vivir de su sueldo, que están siendo perseguidos, que sus familias se quieren ir del país o que se están muriendo por falta de insumos médicos. Así que no han sido pocos, producto, a pesar de la persecución, los sargentos que se manifestaron descontento en Cotiza, el general de división activo de la Fuerza Aérea que me reconoció, los agregados militares en cada una de las embajadas que están trabajando ya a la orden de este nuevo gobierno incipiente que busca ser de transición, que genera estabilidad a un país que clama por derechos fundamentales. Entonces, hay mucha persecución, hay 160 militares activos, de los mejores, por cierto, en todo el país siendo torturados en este momento. Esos sargentos que te hacía referencia están en los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar siendo torturados, sus familias desaparecidas. Entonces, de nuevo, a pesar de que aquí hay un despertar importante o redespertar, porque durante mucho tiempo estamos movilizados y activos en las calles, aquí hay una dictadura, aquí hay persecución en Venezuela, aquí hay tortura, aquí hay una generación de persecución en este momento. Y lo que me permite aquí seguir hablando contigo, de nuevo, es la gran movilización popular, es el respaldo internacional y es nuestra Constitución. No porque no haya tentaciones, ya me secuestraron una vez, ya han amenazado en un par de ocasiones a mi familia, ya hemos visto lo que hacen con la disidencia en Venezuela y es probable que lo vuelvan a intentar, pero seguiremos firmes en el ejercicio de nuestras competencias. Sí, de hecho, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo que en lo que baje la presión, lo quiere meter preso. ¿Usted no piensa que la presión está bajando y que la presión está subiendo de parte del gobierno de Nicolás Maduro? El tiempo hoy juega en contra de Nicolás Maduro, o sea, un régimen que no tiene futuro porque no tiene propuestas, no tiene respaldo popular, no tiene dirección, no protege a ninguno de los suyos, versus un movimiento popular que se mantiene, que crece, que sigue movilizado, que gana respaldos internacionales en todo momento, que presenta planes de país, que presenta una opción de estabilización a Venezuela. Así que lo que inició en Venezuela es indetenible. Ellos podrán insistir en lo único que saben hacer, que es represión, persecución, tortura o simplemente robarse el dinero de Venezuela. Pero lo que es indetenible es que vamos a producir una transición pacífica, democrática en Venezuela por el bien de toda nuestra gente. Si esa transición se tarda mucho, ¿no cree que el pueblo venezolano se resignaría? Que hay un conflicto de poderes muy intenso o que se pierda el foco del apoyo internacional si se tarda mucho esto. El pueblo de Venezuela tiene 20 años luchando y de manera muy intensa los últimos 5, de manera muy intensa en el rescate de su democracia. Así que nosotros no vamos a retroceder, no vamos a retrasar un proceso que es inevitable. Sin duda, el régimen de Nicolás Maduro busca normalizar un conflicto que es innormalizable, si cabe la palabra, porque mientras mueren niños de hambre, mientras que insisten en persecución, que no dominan ya ni siquiera los activos del país porque logramos su protección en la mayoría de los países del mundo, no pueden mantener su burocracia. Además, ellos lo tienen muy claro que esto era un régimen que buscaba contraprestaciones en cada uno de sus seguidores y, de nuevo, un pueblo movilizado, determinado, es imbatible. Por último, ¿qué puede aprender Venezuela de la experiencia alemana? O sea, los alemanes pudieron superar una dictadura socialista al tumbar el muro. ¿Qué puede aprender a Venezuela de esa experiencia? Bueno, muchos elementos, y lo hemos hablado desde el principio. Yo creo que estos 20 años de intolerancia, estos 20 años de querer segregarnos socialmente,
creo que podemos hacer algunas similitudes con lo que sucedió en la manera. Y ya este proceso que iniciamos, o que reiniciamos, insisto, este 2019, hablado desde reencuentro, de unificación, hablado de sacar a Venezuela adelante, de reconstruir. Así que sí, pudiéramos sacar muchos elementos de similitudes con lo que vivió la reunificación de las dos Alemania. La fortuna que tenemos hoy en Venezuela es que la reunificación del país ha ido dando por la vía de los hechos. En un tiempo nos quisieron dividir entre pobres y ricos en Venezuela, entre los que veníamos de izquierda o derecha. La verdad es que hoy en Venezuela, por vía de los hechos, todos somos pobres, porque no tenemos capacidad de ahorro, porque no tenemos capacidad hoy de ascenso social, porque no los servicios públicos no llega ni siquiera el agua a las casas de Venezuela en el 85% de los casos. Así que nos unimos no solamente por necesidad, sino también por aspiración, o sea, por la lucha de los derechos. Así que en esa parte ahorramos tiempo, en esa parte adelantamos en un proceso de transición y que tiene que ver mucho sin duda con lo que vivieron ustedes hace algunos años. Okay. Muchas gracias, presidente y diputado. Gracias a ti.